Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Señor Leonardo, ¿usted tiene conocimiento por qué ha sido citado este proceso? Sí, señor abogado. Cuando le voy a pedir, cuando dé respuestas, no es a mí, se le entrega así su señoría, es al despacho al que usted está hablando. Okay. Nuevamente, ¿tiene conocimiento por qué ha sido citado al proceso? Sí, su señoría. ¿Por qué ha sido citado, señor Leonardo? Para atestiguar sobre una situación de mi sobrino Fabio Andrés. Bien. Señor Leonardo, ¿usted conoce a la señora Lina Marcela Morales? Sí, señor juez. ¿Por qué la conoce usted, señor Leonardo? Porque ella es prima de mi esposa. ¿Usted recuerda la última vez que vio a la señora Marcela cuando estuvo en Colombia? La última vez que yo me encontré con ella y estuve con ella fue en el año 2014. ¿Usted sabe para esa época dónde se encontraba viviendo la señora Lina Marcela? En los Estados Unidos. ¿Y sabe usted por qué motivos la señora Lina Marcela vino en esa época a Colombia? Vino por la gravedad de la tía Esther, o sea, de la mamá de ella, que yo le digo tía Esther, su señoría. Okay. ¿Usted recuerda en qué fecha llegó la señora Lina Marcela a Colombia, señor Leonardo? Más o menos el 16 o 17 de diciembre del 2014. ¿Usted recuerda o sabe dónde se hospedó la señora Lina Marcela en esa fecha que estuvo aquí en Colombia? Sí, señoría. ¿Dónde se hospedó? Se hospedó en mi casa. ¿En su casa? Sí, señor. ¿La dirección que acabo de darle al despacho? Correcto, señoría. ¿Por qué se hospeda la señora Lina Marcela en esa visita en su casa? Porque la tía Esther estaba hospitalizada en el hospital universitario y yo vivo en el barrio Álvarez, entonces relativamente cerca, y le ofrecimos con mi esposa que se quedara ahí en el apartamento para que les quedara más cerca para ir y venir a visitar a la tía. Manifestó usted ahorita que la tía Esther estaba hospitalizada en el hospital Universitario. universitario, ahí abajo. ¿Ese queda cerca ahí a la residencia suya? Sí, muy cerca, como a unas 10 horas. Ok. Cuando la señora Lina Marcela se hospedó en su casa por esa fecha, ¿permanecía todo el día en su casa o salía a hacer hacia algún lado? No, ella siempre salía por las mañanas a la clínica a estarse con la mamá. A estarse con la mamá. ¿Usted me recuerda el nombre de la mamá de ella? Esther. Esther. Bien. Entonces, ¿cómo el horario de la señora Lina Marcela al interior de su casa, como quiera que usted informa que salía a visitar a la señora madre? Ella siempre salía de las 8 de la mañana, 7 y media, después de desayuno, se iba y ya regresaba por la noche. Señor Leonardo, cuéntele al despacho, cuando la señora Lina Marcela llegó, se hospedó a su casa, ¿ella venía sola o vino acompañada? ¿Con quién vino? Venía acompañada de la hija, de Nicole. De ella, Nicole. Y cuando salía para el hospital a visitarla, ¿lo hacía en compañía de su hija Nicole o...? Sí, normalmente siempre se la llevaba. Cuando llegaba la señora Lina Marcela de visitar a su señora madre en el hospital que usted ha manifestado aquí, ¿usted tenía la oportunidad de interactuar con ella, de hablar con la señora Lina Marcela? Sí, nosotros normalmente nos sentábamos en el balcón a dialogar, a hablar, a que me contara cuáles eran los últimos pormenores de salud de la tía Esther. ¿Cómo era el comportamiento de la señora Lina Marcela? Pues el comportamiento de ella es una persona la mantenía muy hiperactiva. O sea, nunca un poco dormía, fumaba mucho. Hiperactiva y fumaba. ¿Pudo observar en ese tiempo que compartió con usted o que estuvo ahí en su casa, de pronto hablaban de algo, interactuaban de algo diferente o qué? Sí, cuando hablábamos, por ejemplo, que del esposo, yo conocí al esposo de Lina, de la hija, del colegio, de la tía, cosas así normales. Usted, en ese tiempo que estuvo Lina Marcela en su casa,
¿Usted pudo observar si la señora Lina Marcela hiciese ingesta de algo que le pareciera extraño a usted? Ella siempre se tomaba unas pastillas para la depresión. ¿Usted supo qué tipo de pastillas era? No, ella me dijo que era que desde la raíz de la muerte del esposo, nerviosa, y tomaba esas pastillas. No sé qué pastillas eran. Salvo lo que ella me dijo, que eran para la depresión. Señor Leonardo, en el tiempo que ella estuvo en su casa, como quiera que llegaba y se quedaba, ¿usted pudo observar si la señora Lina Marcela hacía consumo de algún tipo de bebidas alcohólicas? Conmigo se tomó 2 cervezas. Yo el segundo día de llegar le tuve porque nos sentamos en el balcón, tomamos una cervecita y hablamos. Ella sí fumaba mucho, 1 o 2 paquetes diarios fumaba. Pero, ¿usted recuerda más o menos a qué hora llegaba ella de la visita allá del hospital? Como quiera que salía todos los días, ¿y a qué hora regresaba? Regresaba tipo 8 o 9 de la noche, salvo 2 días que llegó ya bastante tarde. Y esas veces cuando llegaba, ¿usted percibía algún aliento a alcohol? Sí, ella siempre llegaba oliendo a cerveza o alcohol. Y de ese comportamiento, en virtud de que llegaba oliendo a alcohol, ¿cómo era el comportamiento de la señora? Pues es un comportamiento, no llegaba a licorada del todo, pero sí olía a cerveza, fue a cigarrillo extremo, porque apagaba un cigarrillo con él y encendía el otro, y tomando sus pastillas. Usted ha dicho aquí que consumía pastillas. ¿Usted le preguntó para qué? ¿O supo usted para qué? Sí, ella misma me comentó que ella sufría de depresión. ¿De depresión? Sí. ¿Y usted esa ingesta con qué frecuencia la observó que las hiciera? Esa ingesta de pastillas. Cuando nos levantamos a desayunar, desayunaba pastilla y cigarrillo. Y por la noche, antes de acostarse también. En el balcón se fumaba 2 o 3 cigarrillos mientras hablábamos y se tomaba su pastilla. Bien. Señor Leonardo, usted manifestó aquí que Lina Marcela vino con su hija Nicole. ¿Es así, cierto? Sí, correcto. Señor Leonardo, cuenta despacho, ¿cómo era ese comportamiento de Lina Marcela hacia la niña Nicole? Pues al principio, el primer día fue normal. Hubo un incidente al segundo día donde ellas se estaban preparando para ir a visitar la abuela o la tía Esther. Y la niña estaba en el baño cepillando sus dientes. Mi apartamento no es tan grande, la sala queda al lado del baño, queda ahí, el baño queda pegado. La niña estaba cepillando los dientes y la señora Marcela se fue al baño a revisarle si había quedado bien cepillada. Pero al parecer la niña le quedó algún residuo de algo y la señora Lina Marcela la cacheteó duro. Y la niña salió corriendo y cuando salió corriendo ella la agarró del cabello y la arrastró hasta el baño otra vez de una manera violenta, muy tremenda. ¿Le hizo usted algún comentario, algún reproche por ese comportamiento? Sí, ya después de pasado el incidente, ya yo le dije que mi hijo no estaba acostumbrado a esa clase de violencia, además que nosotros somos una familia cristiana, somos cristianos. Y entonces, por favor, no volviera a hacer eso y que no había ninguna razón para que tratara mal la niña sobre todo de esa manera, de manera violenta. Señor Leonardo, en el tiempo en que estuvo la señora Lina Marcela con su hija ahí, la niña siempre, en algún momento se la dejó en el hogar o siempre se iba con ella. Después del incidente que sucedió del baño, donde la golpeó, al otro día mi esposa le dijo que por qué no dejaba a la niña por la mañana, que todo el día en la clínica, que eso era porque no se la dejaba un rato. Y ella la dejó ahí un rato, ese día hasta mediodía. ¿Quiénes cuidaron a la niña ese día? Como ya era diciembre, el niño estaba en vacaciones de su colegio, el niño tenía para la época 5 añitos, más o menos. Nos quedamos los 4, o sea, mi esposa, mi hijo, Nicole y yo. Es decir, ese día se quedó con ustedes. Se quedó con nosotros. ¿Y usted pudo observar algún comportamiento de la niña ese día, algo que llamara la atención de ustedes? Pues sí, una vez se fue Lina Marcela, entonces nosotros le dijimos a la niña que fuéramos a ver televisión para que compartiera con nuestro hijo.
Entonces nos fuimos todos para la habitación. Yo me hice, mi cama es grande, es de 2 metros. Pusimos los matachitos de Disney. Yo me puse me senté en la orilla de la cama, mi esposa en el centro, mi niño a los pies de la cama y Nicole a la otra orilla. Y mi esposa y yo empezamos a charlar con ella, a preguntarle, porque tenía una tableta, un iPad muy bonito de la época, nuevo. Entonces le preguntamos, mi esposa le preguntó, no, es que mi mamá me compró una, le regaló una a mi abuelita, y estábamos hablando del tema normal, viendo los matachitos, y la niña se puso a llorar. Y mi esposa le preguntó que por qué lloraba, que le contara. Entonces ella dijo que ella estaba muy triste por la enfermedad de la abuela, porque la abuela era la única que la defendía, porque la mamá la golpeaba mucho. Y empezó a llorar. Ella empieza a llorar y se puso a temblar, muy, muy, muy nerviosa. Y mi esposa le dijo que se calmara, que se tranquilizara. Y ella dijo, no, es que yo estoy muy asustada porque además yo no puedo contar algo que sucedió. Le dije, ¿qué pasó? Cuéntele. Me decía mi esposa, que era la que dialogaba con ella, pues estábamos todos ahí juntos. Y fue que sucedió algo muy grave, pero la niña no nos quiso contar, se paró de la cama y se fue para la otra habitación. Y yo le dije a mi esposa, déjela un poquito tranquila ahí, déjela que le pase un poquito y ahora le habla. Ese fue el episodio que nos pareció muy extraño, lo que ella nos comentaba. ¿Y usted supo por qué ese comportamiento de la niña acerca de eso? Ella lo que nos comentó ahí, que es que le tenía mucho miedo a la mamá, porque la mamá la golpeaba mucho y la única que la defendía era la abuela, y la abuela pues estaba muy enferma. ¿Cómo fue ese comportamiento de la niña cuando sucede este episodio, señor Leonardo? Ella entró como en un shock tremendo, y también dijo que ella no se podía acercar a los hombres, que la mamá le tenía prohibido acercarse a cualquier hombre. ¿Y usted supo por qué? ¿Por qué razón? No, ella no nos dijo nada, no nos quiso contar. ¿Usted pudo observar después de eso y hablar con la señora Lina Marcela lo que había ocurrido ese día con la niña? No, nosotros no le comentamos nada. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabíamos por intermedio de la tía Esther que la pelea recurrente entre mamá e hija era porque la hija le pegaba mucho a su hija. Y entonces, pues no quiso meternos en eso. Es algo como personal de ellos allá. Señor Leonardo, pasando a los hechos que nos interesa aquí, el día de los hechos que estamos investigando, ¿usted recuerda haber asistido a ese funeral después de que la señora Esther, la convalecencia y fallece? ¿Recuerda haber asistido usted al funeral de la señora Esther, la mamá de Lina Marcela? Sí, señorita. ¿Usted recuerda en qué fecha fue esa situación? Fue el 24 de diciembre del 2014. ¿Usted recuerda dónde fue esa velación que se hizo, dónde se realizó? Sí, en el mausoleo La Esperanza, que queda allá en Cañaveral, por la carretera que va a Cañaveral. Señor Leonardo, ¿a qué hora llegó usted al velorio de la señora Esther? Llegamos aproximadamente 2:30, 3 de la tarde, porque nosotros le pedimos el favor a nuestra pastora de que fuera y diera unas palabras en el velorio. Y la pastora iba a llegar como a las 4, entonces llegamos más o menos 2:30 de la tarde. ¿Usted en compañía de quién lo hizo o fue solo a dicho velorio? No, fui con mi esposa y con el niño, mi hijo. ¿Usted tuvo oportunidad al llegar allá, de estar en esa sala, de observar a la señora Lina Marcela? Sí, señor, de saludarla. ¿Con quién se encontraba Lina Marcela cuando usted la observa? Estaba con la prima de ella, Tatiana, y con demás familiares que estaban ahí. ¿Y usted pasó a saludar, a darle pésame a Lina Marcela o qué hizo usted? Sí, con mi esposa nos acercamos a darle el pésame a Lina, a la niña, y ahí estaban los demás familiares. ¿Usted observó algo extraño al darle ese pésame, acercársele a Lina Marcela? ¿Le observó algo extraño cuando la saluda, cuando le da el sentido pésame? Pues el mismo comportamiento que había tenido en la casa, o sea, oliendo a cigarrillos, olía alcohol, estaba pues lógicamente deprimida, digamos así, por la muerte de la mamá.
estaba con una prima ahí y en el bolso que tenía cargaban ahí una botella de aguardiente. ¿Usted pudo observar eso que está diciendo aquí, botella de aguardiente? Sí, sí, señor, lo tenía la prima que estaba al lado de ellos, que estaba al lado de Melina, estaban las dos, y ella el aguardiente lo tenía en el bolso. ¿Qué tipo de aguardiente pudo observar? Sí, era el santanderiano, aguardiente santanderiano, aguardiente superior. ¿No? ¿Usted pudo observar si durante esa estadía ya o cuando usted estuvo allá en el velorio, si la señora Lina Marcela ingiriera algún tipo de medicamentos de esos que usted había visto? Yo lo volví a ver tomar otra vez pastilla, cigarrillos, y ellas continuamente andaban con su prima, bajaban al primer piso, volvían y subían, pero yo me quedé en el segundo piso con toda la demás familia y con Nicole, que estaba ahí con nosotros. Pero, a efecto que nos quede claro, mientras usted estaba ahí observándolas, ¿vio que ella hiciera alguna ingesta de pastillas? Sí, sí. ¿Y con qué la pasaba? No, ahí la pasó con agua. ¿Con agua? Sí. Ok. ¿Usted a qué hora se va del velorio, de la sala de velación? ¿A qué hora sale usted de ahí? Salgo a las 6:30 de la tarde. A las 6:30. Después de que la pastora que yo llevé, que llegó a las 5, diera sus palabras, y la pastora se fue y al ratico salimos nosotros también. Y como quiera que usted ha contado este despacho que la señora Lina Marcela se estaba quedando en su hogar, ¿a qué hora regresó ella del velorio? Ella llegó al apartamento tipo 12:30 de la madrugada. Y cuando llega Lina Marcela, ¿cómo la nota usted? Bueno, timbran, y ya como se le había ordenado el celador, ya no se anunciaba, sino subía. Timbró varias veces, ya me desperté, estábamos todos durmiendo. Dormíamos mi esposa, mi hijo y yo en la misma cama, porque la otra habitación la tenía Marcela. Fui a abrir la puerta y la encontré muy alterada. ¿Supo usted por qué esa alteración? Pues ella me dijo que había ocurrido algo. Yo le dije, pero llegó como gritando. Le dije, cálmese, porque mi esposa y el niño están durmiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Que pasó algo terrible, que Fabio Andrés violó a mi hija. Y yo quedé así como, ¿pero cómo así? ¿Qué pasó? Digo, sí, y además es imposible que me pase 2 veces la misma cosa. Yo le dije, pero ¿cómo así que 2 veces? Y no me quiso contestar más. ¿Le insistió usted porque le contara lo que le había hecho de Fabio? Sí, yo le pregunté, digo, no, yo me quiero ir de aquí, que su familia es una familia, bueno, digo un poco de groserías, y yo le dije que se calmara. Le dije, bueno, vamos a la habitación, saque sus cosas y vaya. Y yo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué pasó con la señora Lina Marcela esa noche? Bueno, ella fue a la habitación, sacó todas las cosas y salió a la puerta y no me quiso, porque yo volví y le pregunté, pero ven acá, Lina, pero ¿qué fue lo que pasó con Fabio? No, eso fue terrible, él violó a mi hija. Pero yo, ¿cómo así que no? Y arrancó y se fue toda furiosa porque venía oliendo a cigarrillo, oliendo alcohol y con ese temperamento así todo efusivo, todo loco, digamos. Después de que ella abandona su casa, su residencia, ¿usted tuvo oportunidad de hablar con ella acerca de lo sucedido, de lo ocurrido esa noche? No, nunca más volvimos a hablar con ella hasta el día de hoy. Señor Leonardo, como quiera que la niña Nicole estuvo ahí en su casa, ahí con usted, ¿cómo es el comportamiento de la niña Nicole hacia usted, hacia su hijo, hacia su familia? Con respecto a mí, era muy distante. Yo la saludé el día que llegó, del besito normal que se le da a un niño. Además, ya la conocía yo de niña, pero fue el saludito. Pero ella muy distante, es como guardando mucha distancia conmigo. Con el niño, pues jugó más bien poco. ¿Cómo se comportaba? Usted manifestó que la señora Lina Marcela se llevaba a la niña, salía con ella cuando se iban para el hospital, ¿cierto? ¿Usted en algún momento supo por qué no dejaba a la niña, digamos, por lo menos con su hijo, que era... ¿Cuántos años tiene? Perdón, disculpe, ¿cuántos años tiene su hijo? Jesús Manuel hoy en día va para 11 años. Tenía 5 años más o menos para la época, 3 años, no me acuerdo bien, entre 3 y 5 años tenía. ¿Y usted nunca le dijo que dejara por lo menos a Nicole con su hijo para que jugara? Fue mi esposa la que le insistió que se quedara. Porque, ¿sabes que el comportamiento de la niña cuando está la mamá es un comportamiento realmente
ella le tiene miedo, le tiene pavor a la mamá. Usted, durante el velorio, ¿cómo observó el comportamiento de la niña? Pues la niña estaba muy triste, se hacía mucho al lado del cajón de la abuela, pero había mucha familia, entonces todo el mundo la saludaba, todo el mundo la abrazaba, todo el mundo, todos se acercaban a ella y la abrazaban y le daban palabras, y ahí con ella se la pasaba entre ahí en el salón y ahí al frente, donde estaba, al frente de la entrada de la sala de velación. Señor Leonardo, ¿usted conoce al señor Fabio Andrés Herrera? Sí, señor. Señor. ¿Por qué lo conoce? Pues porque es sobrino de mi esposa. Y me imagino que lo conoce desde hace muchos años. Aproximadamente unos 20, 22 años, desde que estaba él también joven, muy pequeño. ¿Usted puede contarle al despacho cómo es el comportamiento de él, por lo menos con las personas, con su hijo? ¿Cómo es la forma de ser de ese señor, el señor Fabio Andrés Herrera? Él es una persona muy melosa. Él siempre que llego yo me dice, ¿qué hubo, tío? Muy respetuoso. Siempre es que hubo, tío, me abraza, me besa. Él es encima de uno, él le gusta mucho que lo abracen. Con mi hijo es así normal. Siempre lo abrazo con mi hijo. Lo conoce desde niño, lo ha tenido. Mi hijo lo dejo allá. A veces dura cuando sale a vacaciones, se queda en la casa donde vive Fabio 15 días, 20 días. Él vivió con 2 niñas, con el propio hijo de él, y nunca, jamás, un comportamiento extraño, simplemente que él es meloso, juega con los niños, con mi hijo se la pasa jugando. ¿De su hijo ha recibido usted algún tipo, digamos, de queja frente al señor Fabio Andrés, de pronto algún tocamiento, algo indebido? No, jamás, siempre ha sido jugando, se hacen cosquillas, lo normal que puede, lo normal. Señor Leonardo, usted manifestó que estuvo en la sala de velación, ¿cierto? Cierto, sí, señor. Sí. ¿Usted nos puede contar, ilustrarle un poco aquí al despacho cómo era esa sala de velación? ¿En qué piso quedaba? ¿Cómo era en sí la estructura? Sí, pues yo era la primera vez que iba allá. Quedaba en un segundo piso, subieron las escaleras, entra a mano derecha, estaba la sala de velación, entra uno, a la entrada hay un vidrio largo así, la tía estaba ahí en el medio, un cajón, las personas alrededor. Al frente de la entrada, ahí como habían 2 sillitas, y yo fui, saludé y me dicen las 2 sillitas ahí, y ahí nos saludamos con todos los primos, las primas, todo ahí. Al lado de las sillas está el baño, como a 1,5 metros, 2 metros, el baño donde vivíamos a orinar. Es decir, salido de la sala, A mano derecha está la zona de baños. La zona de baños. La distancia entre eso que separa entre la sala de velación y los baños, ¿de cuánto es aproximadamente? 2 metros, 2 metros y medio. Su señoría, la defensa no tiene más preguntas para el testigo. Gracias, Fiscalía. ¿Puede contrainterrogar al testigo? Muchas gracias, señor juez. Señor Leonardo, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Buenas tardes, señor fiscal, ¿cómo me le va? Gracias, muy bien, gracias. Leonardo, quiero preguntarle algo muy puntual. ¿Listo? Leonardo, usted nos hablaba sobre unas pastillas que tomaba Lina Marcela, ¿cierto? Cierto, sí, señor. Ok, gracias. Pero usted nunca vio el nombre de esas pastillas, ¿cierto? No, el nombre de las pastillas no. Y usted no supo esas pastillas exactamente para qué eran, ¿cierto? Yo supe porque ella me dijo que eran para la depresión. ¿Para la depresión o nerviosismo? Es que ahí me quedé como... No, depresión. Era para depresión, gracias. ¿Sabe usted si esas pastillas eran, por ejemplo, homeopáticas? No, ¿Sí señor. o no? No lo sabe, ¿cierto? Gracias. Gracias. Ya un momento. Quiero saber algo. Cuando usted veía que ella se tomaba esas pastillas, usted no veía que ella cambiaba en su comportamiento, ¿cierto? El comportamiento fue hiperactivo todo el tiempo. Por eso, pero respecto a la depresión, ella seguía normal. O sea, ella no cambiaba, por ejemplo, la realidad. Hablábamos normal, ella tomaba su pastilla y Todo se era acostaba. normal, ¿cierto? Por eso, o sea, todo era normal. ¿Usted me puede recordar cuántos días fue que se quedó en su casa? 6 días, más o menos. Y en esos 6 días todo era normal, así con pastillas o sin pastillas, ¿cierto?
Pues mientras la di, porque ella iba, se llegaba a dormir. No, prácticamente ni dormía porque era con el celular prendido toda la noche. Se levantaba, se tomaba sus pastillas, se iba. Por eso, Y pero nunca hubo, irregular, sí, pero irregular. escúcheme algo, Leonardo, escúcheme algo. O sea, es que la pregunta va enfocada en si hubo de pronto esas pastillas, si de pronto le generaban algún cambio en la realidad, alguna imaginación, alguna falsa percepción o algo similar. Eso no ocurrió en esos 6 días, ¿cierto? Aparte de la golpiza que le dio a la hija delante de nosotros, no. Bueno, eso nada tiene que ver con las pastillas, pero no pasó nada. Vale, gracias. Leonardo, quiero saber lo siguiente. Usted también nos dijo que ella en algunas oportunidades ingería ya sea o alcohol o cerveza. Eso es así, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Usted puede decir si ella llegaba borracha o bastante licorada a la casa? Borracha que no se podía tener, no. Exacto. Pero No, sí no llegaba, llegaba así, ¿cierto? Por eso, pero no sí, llegaba borracha que no se podía tener, ¿cierto? Ok. no sé los grados de alcohol cómo serán. Sí, pero usted de todas formas viendo a la persona sabe que puede estar tomando una cerveza, pero no, de todas maneras estaba en sus 5 sentidos, ¿cierto? Pues venía prendida, ¿no? Si eso tiene algún grado de calificación. Prendida, Ok, pues estamos. ok, gracias. Me causa curiosidad cuando hablamos acá del señor Fabio Andrés lo siguiente. Usted dice que usted lo conoce desde hace 20 años, que el comportamiento de él es una persona muy melosa, ¿cierto? ¿Cierto? Además que respetuoso, que lo abraza, lo besa y demás. Eso fue así, ¿cierto? Correcto. Sí. Ok. ¿Me puede decir si ese beso que él daba de pronto a usted o a otras personas lo realizaba en la boca? No, jamás. Jamás, ¿cierto? O sea, siempre fue de pronto besos en la mejilla y hasta ahí, ¿cierto? Correcto. O sea, por más meloso, siempre fue hasta ahí. Eso es así. Correcto. Ok. Señor juez, no más preguntas, gracias. Defensa respecto al testigo. No, su señoría.